¿Ya estamos listos acá? Perdón, no te escucho. Fíjense cómo, de qué... El primer registro que se tiene sobre el narcotráfico fue en 1911, cuando un grupo procedente de la China estableció en Sinaloa el cultivo de la amapola, al parecer para uso medicinal. Posteriormente, México y Estados Unidos establecieron un acuerdo para abastecer durante la Segunda Guerra Mundial, dando inicio al nacimiento de la mafia de la droga. Adolfo Ruiz Cortines fue el primer presidente en instaurar una campaña antinarcóticos. Sin embargo, ya había crecido la producción y el consumo interno en Sinaloa. Durante la Segunda Guerra, el cultivo de la amapola dio paso a la producción de cocaína, heroína y marihuana, surgiendo Pedro Áviles como el primer líder del narco, a quien después de su muerte sucedió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundando el Cártel de Guadalajara. La historia del narcotráfico es larga, y al día de hoy el sistema de justicia ha sido rebasado. Los policías y los gobiernos han sido acusados de colusión con el crimen organizado. La inseguridad y el consumo han venido creciendo, al igual que las cifras de desaparecidos, miles de desplazados, violaciones a derechos humanos y tragedias imposibles de contar. Pero, ¿qué se necesita para crear una estrategia efectiva en la lucha contra el narcotráfico? ¿Existe la posibilidad de ganar esta guerra? Hoy, nuestro panel de expertos conversará sobre el tema la lucha contra el narcotráfico en México. Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Rúa TV. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Contracara. Y bueno, en esta ocasión tenemos a dos grandes personalidades del tema de la seguridad pública para discutir acerca de los avances que se tienen en la guerra contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico. No voy a decir la guerra porque si no me vayan a confundir con otra administración, en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, pues es un tema que está fresquecito además porque pues ustedes ayer escuchaban el informe presidencial y bueno, pues parece que todo va viento en popa en el gobierno de López Obrador, o por lo menos eso es lo que el presidente considera que va en este sentido. Y bueno, para discutir este tema de tanta amplitud y que es un tema, la verdad es que ya es un tema sumamente complejo, pues como les dije, tenemos a dos grandes invitados y en primer lugar se encuentra con nosotros el maestro Jorge Alberto Lara Rivera. Jorge, bienvenido. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Si pones tu micrófono ahora sí. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes. Gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros. Jorge con mucho gusto. Gracias, te agradezco. Jorge es licenciado en Derecho y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Juicios Orales y actualmente está cursando el doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Fungió como diputado federal, local, bueno, ha ocupado diferentes puestos en la administración pública, estuvo como delegado de Conducef, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, puesto muy complicado, comisionado para el desarrollo político en la SEGOV, en la Secretaría de Gobernación, cuenta con una amplia experiencia en prevención de lavado de dinero, seguridad pública, combate a la corrupción. Bueno, o sea, lo invitamos a su mero mole, pues, para pronto. O sea, es una personalidad en estos temas y te agradecemos muchísimo, Jorge, que estés aquí con nosotros. También se encuentra con nosotros, no, muchas gracias, Jorge. También se encuentra con nosotros el doctor Emilio Bizarretea Rosales. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A la orden siempre y muchas gracias. Es no solo un placer, un honor estar con expertos como Jorge, que estoy convencido nos va a dar pistas que luego nos confunden a nosotros desde el ámbito académico
y obviamente a ti, mi querido doctor Edgar, muy amable. No, muchas gracias. Gracias. Déjenme decirle que el doctor Emilio Bizarretea es una persona a la que yo admiro muchísimo y tengo la suerte de contar siempre con sus amabilidades. Y bueno, él también tiene un currículum muy amplio. Tiene licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, Filosofía por la UAM, que es la mera buena, pero yo también soy de la UAM, que es la mera buena, Relaciones Internacionales por el Colmex, maestría y doctorado en Teoría Crítica. Bueno, ha sido profesor en la UNAM, en el INAB, en la Suprema Corte de Justicia, en la Autónoma de Guadalajara, en la Iberoamericana, en el Centro de Estudios Superiores Navales, en el Colegio de la Defensa. Bueno, ha sido asesor de secretarios vinculados a este tema. Es toda una personalidad en el tema de la seguridad nacional y seguridad pública, y que además está estrenando hace unos días libro nuevo sobre introducción a la seguridad y defensas nacionales, que prácticamente estoy seguro que se convertirá en uno de los libros clave para todos los que se encargan y se dedican a la seguridad nacional y a la defensa nacional. Y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias, doctor, por acompañarnos, muy, muy amable, muy gentil de tu parte. Y bueno, comenzaríamos. Jorge, ¿cuál es tu primer diagnóstico con respecto a la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico en nuestro país? Sí, Edgar, claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que hay que conceptualizar este tema que desde luego tiene muchas aristas, como también lo veremos desde luego en la voz experta de Emilio. Yo me quiero enfocar a 2 o 3 temas, si me permites, de entrada. Claro. Primero, el contexto internacional. No hay que olvidar que todas estas esta necesidad de establecer una política de seguridad, yo ampliaría el término, no es guerra contra el narco o política contra el narcotráfico. Yo prefiero utilizar el concepto de política criminal frente al crimen organizado. Sí, okay. El concepto de crimen organizado es un concepto más estructurado y que además ahora mismo se encuentra articulado en contextos internacionales. No hay manera de poder combatir el crimen organizado sin hacer alusión a la contextualidad internacional y sobre todo en nuestro país, que es un país con ventajas, pero también con vulnerabilidades muy serias respecto al tránsito con el vecino país del norte, con Latinoamérica, con Sudamérica, Centroamérica, por lo que tiene que ver con tráfico de migrantes. Y bueno, pues en México confluyen una gran cantidad de fenómenos criminales, muchos conexos, derivados o complementarios con el tema del tráfico de estupefacientes, en donde México también pues tiene características y circunstancias, no solamente como país de paso, sino como el tercer productor mundial, por ejemplo, de amapola. Tiene una ubicación geoestratégica muy importante para los crímenes internacionales, ahora que está en apogeo el trasiego y el ingreso vía puertos mexicanos de fentanilo o precursores de fentanilo, que tiene un enorme consumo hoy mismo en Estados Unidos y que se ha constituido en el primer problema de salud pública en la Unión Americana, y que seguramente ahora que tome la presidencia Joe Biden se va a retomar con mucho vigor este tema en la agenda bilateral. Hay que entender que, por ejemplo, cuando se habla de extradiciones, de asistencia jurídica internacional, en fin, de los distintos elementos de política pública que tienen las naciones, se hace esto con una mirada regional, con una mirada incluso hemisférica. No es que se agote en ello el concepto de soberanía, no es que se agote en ello el concepto de interés nacional. Son problemas con una multicausalidad, y dentro de esa multicausalidad se encuentra lo que ocurre allende nuestras fronteras. Y sería ingenuo, como parece ser el caso de nuestro gobierno, que a golpes de soberanía o de medidas de supuesto reivindicación de soberanía se van a resolver estos problemas que de suyo son complejos y de suyo tienen causas, efectos, claro, y relaciones a nivel internacional. Es un problema mucho más grande, mucho más complejo, claro, que requiere de la cooperación internacional. Ese sería el planteamiento, ¿no? Desde luego. Y que hemos visto que este gobierno, que tiene en el tema de seguridad pública y justicia un enorme extravío, bueno, pues en este punto vemos que también ha estado
totalmente extraviado. El hecho de que el presidente anunciara, y creo que eso es la pauta de esta conversación, que ya se acababa la prioridad de la política criminal de capturar capos, pues con eso deja ver su gran desconocimiento de la problemática contextual, o por lo menos su falta de estrategia. Claro, claro. Muchas gracias, Jorge Alberto. Bueno, estás abriendo el panorama y efectivamente algunas definiciones conceptuales que me parece que son relevantes. Es decir, es todo el asunto que tiene que ver con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, y por supuesto que es mucho más complejo que simplemente quizás, como nosotros titulamos el programa, la guerra contra el narco, ¿no? Es un tema mucho más complejo. Muchas gracias, Jorge. Te lo aprecio. Doctor Emilio, a ver, ayer el presidente estaba mencionando en el informe que ha habido logros importantes en seguridad, que todavía tiene algunas cosas que están ahí. ¿Cuál sería tu opinión de este asunto del informe que ayer dio el presidente? Y te lo comento porque se enlaza con lo que ya ha planteado Jorge Alberto. Es decir, es un problema muy complejo, no es un problema de esta administración, es un problema que viene de mucho tiempo atrás y que se ha ido complicando como una bola de nieve. Pero, ¿cuál te parece que ha sido el papel que este gobierno juega actualmente? Sí, la verdad es que en el contexto general, el presidente ayer ha emitido una serie de opiniones que no tienen el debido sustento, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha precisión. El tema, por ejemplo, de la seguridad, o el tema de las crisis de salud, o el tema de la crisis económica, están muy alejados de la realidad, Y esto en particular en el tema que hoy nos ocupa, la verdad es que el presidente tiene una visión muy distorsionada del mundo de la delincuencia, organizada o no, que realmente nos lleva a pensar y estar repensando cotidianamente los alcances y los límites en la toma de decisiones del gobierno en su conjunto. Y esto tiene que ver porque, en efecto, no solamente cambiaron esta, vamos a llamarle, política o estrategia que venía de administraciones pasadas, de seleccionar objetivos precisos en términos de quiénes eran los delincuentes, dónde estaban las plazas o los centros donde estaban participando, y tener un diagnóstico más o menos amplio, más o menos, vamos a denominarle, realista, y lo que necesitaba era tomar las decisiones de una no confrontación abierta urbana como se llegó a dar o a manejar, pero sí con la precisión, no del tiro de escopeta, sino del tiro de precisión y el uso del bisturí, aprovechando las capacidades de inteligencia que hay, no solo en las Fuerzas Armadas, sino en el ámbito de la Procuraduría, de las demás instancias de seguridad. Y creo que hemos perdido esa oportunidad. La idea del presidente en su momento, desde aquella tesis, abrazos sí, balazos no, pues bueno, eso ya se fue al sótano de las antigüedades. O sea, ayer, no, es que vuelve, el presidente tiene, yo no me atrevo a decir necedad, porque creo que tiene objetivos muy bien determinados en muchos aspectos, pero que desgraciadamente chocan con la realidad, ¿no? Lo de ayer, de que lo ha dicho desde el primer día, es que ya se acabó la delincuencia, ya se acabaron los problemas, pues la verdad es pretender jugar a darle a tole con el dedo a la sociedad o a la población, que ella no solamente no lo acepta, no, lo está viviendo cotidianamente, y somos presa todos de este tipo de problemas cuando tenemos que enlazarnos con otras amistades, con otros parientes, que de alguna manera en todo el territorio nacional aparece. Tienes el panorama, y hay que decirlo, el presidente está equivocado. Venía con una inercia de un discurso de amor-odio con las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad, y bueno, pues la realidad se le confrontó. Su sexenio, su administración va a ser recordada en donde hubo el número más atroz, más grave de homicidios dolosos y de violencia criminal producto de ello. Ayer el presidente mencionaba, doctor, que en su gobierno ya no había violaciones a los derechos humanos, y el periódico Universal, no sé si fue ayer mismo o antier, sacó que había 800 denuncias por violaciones a los derechos humanos.
por parte de los organismos de seguridad en general del país. O sea, este es, digamos, un síntoma de ese malestar que no está cuadrando con el discurso de la presidencia. Sí, sin duda el tema no es tan sencillo, o sea, la manera en que le dimos la vuelta al viejo tema de la legislación en materia de seguridad interior, por ejemplo, para que cayera finalmente en la Guardia Nacional y luego de rebote regresar a las Fuerzas Armadas, los ha metido en un problema, y hay que decirlo con mucho cuidado, pero también con mucho énfasis. No están preparadas las Fuerzas Armadas para atender este problema de seguridad pública tan abiertamente. Y cuando tienen que intervenir en una escala mayor, donde hay capacidad de fuego, letalidad de los grupos delincuenciales en algunas zonas, como ha estado ocurriendo en muchas entidades que hemos visto, no solamente es el tema de Guanajuato, el tema de Tamaulipas, el tema de nuestras fronteras norte, lo que ocurrió en Sonora, en Chihuahua, lo que ha ocurrido en Guerrero, por ejemplo, que no han parado. O sea, la verdad es que pareciera ser que el gobierno se vuelve cómplice, que en el momento en que se vuelve omiso, se vuelve cómplice. Las Fuerzas Armadas llegaron a mencionar en su momento que ellas no podrían hacer nada porque el jefe, su comandante supremo, no daba la orden y decía, espérense. El ejemplo mayor y más grave, y lo digo de veras con suma preocupación, yo le decía, después de lo que ocurrió con mi general Cienfuegos, sí, el que seguía era el presidente y que se cuidara, porque de acuerdo al tema en la delincuencia, el caso Ovidio y una serie de situaciones lamentables, me parece a mí, en el tratamiento de esto, pues lo han puesto como si fuera cómplice de este cártel y de esta familia. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos tu aportación. Sin lugar a dudas, este tema es un tema muy, muy polémico, muy ardiente para la presidencia de la República, para el gobierno. Maestro Lara, en este sentido, ¿no te parece que la situación es más grave de lo que se comenta en los medios de comunicación? Te lo digo porque hace poco salió un informe, que probablemente tú ya lo leíste, que es el informe que prepara el Congreso de los Estados Unidos con respecto a los grupos de delincuencia organizada, los DTS, creo que les llaman así. Y había ahí un apartado que a mí me llamó mucho la atención, que había zonas del país que ya no eran controladas por el Estado mexicano, que ya estaban prácticamente bajo control de los grupos criminales y que estos años, desde 2019, eran años sumamente violentos, que incluso México estaba catalogado como nivel de violencia 4, que es el equivalente a los que tienen Irak, Siria, Afganistán, tú que eres especialista, experto en este tema, ¿es realista este informe que estaba circulando del Congreso de los Estados Unidos? Claro, tú no puedes hacerte responsable de lo que digan ellos, pero a lo que me refiero es, con base en esta información, ¿hay algo de qué podemos obtener de información de eso? Mira, la relación con los Estados Unidos, como lo acabamos de ver en el tema Cienfuegos, es muy compleja y desde luego debe ser vista con matices y con algunos detalles, ¿no? A ver, desde luego México tiene un problema de violencia endémico que, por cierto, este gobierno ha sido incapaz ni siquiera, no solo de enfrentar, sino de matizar. Para mí, el problema de la violencia mortal tiene un origen muy claro, incluso se puede demostrar de manera estadística, que se dio cuando se liberó en el año 2004, especialmente en el mes de septiembre del 2004, la producción, compra y venta al por mayor y al menudeo de armas de asalto en los Estados Unidos al amparo de la segunda enmienda de 1791, en donde eso significó, ese tipo de armas que son AK-47, R-15, incluso Barrett, incluso lanzagranadas también, estaban prohibidas, era imposible en el mercado abierto encontrarlas. Cuando termina la ley Clinton, que fue la que la determinó, empieza lo que se llama en términos de armas el time to crime, que son
2, 3 años, que es cuando llegan a México, es que cuando justamente empieza a verse episodios que va escalando la violencia. Es un factotum. Para mí, el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es un factotum que no se ha podido controlar. Por año han llegado entre 100 y 200,000 armas de este tipo. Y solamente de esa manera te vas a explicar 100 muertos al día con ejecuciones y ajusticiamientos entre los grupos criminales. En Estados Unidos ha sido imposible poner control a este fenómeno. Joe Biden propuso como uno de sus temas de campaña el restablecer este veto. Ojalá lo haga y ojalá no sea también demasiado tarde, porque México ya está inundado. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene circulando cerca de 400 millones de armas, es decir, más de una per cápita de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de pistolas, revólveres y demás. Pero esto pues nos llega a México de una manera descontrolada porque llega a través del trasiego y de los mercados ilícitos. Ese sería, digamos, un factor que el gobierno federal no ha podido atender adecuadamente, y me parece que se está desaprovechando la oportunidad que plantea la nueva administración Biden para hacer un reforzamiento incluso parlamentario, diplomático y de cabildeo con el Congreso de Estados Unidos para que esto pueda reinstalarse. Retomando lo que comenta Emilio, desde luego estoy de acuerdo. No hay que olvidar que cuando se inaugura este sexenio se reforma la ley orgánica de la Administración Pública Federal y pasó algo muy importante. Le quitan a Gobernación el CISEN, ¿sí? El Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional, se lo quitan a Gobernación y lo adscriben como Centro Nacional de Inteligencia a Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fusionándolo con lo que entonces era la sección de inteligencia de la División Antidrogas de Policía Federal. Esto es gravísimo, Edgar, porque es muy importante que también en el ámbito de inteligencia entendamos que hay pesos y contrapesos y que las instituciones tienden también a contender entre ellas y a generarse mutuos equilibrios. Claro. Cuando tú fusionas la inteligencia civil, porque la militar, hasta donde sé jurídicamente, pues no está reconocida, pero tú fusionas la inteligencia civil en un solo cuerpo, en donde confundes gravemente seguridad nacional con seguridad pública, porque la inteligencia de Policía Federal, que ya en paz descanse, ¿verdad? Ahora es Guardia Nacional, con seguridad nacional, son fenómenos de atención total y radicalmente distintos, y que sí debe de contarse con una posibilidad de control y de equilibrio entre los dos. Ahora estamos en un extravío en temas de inteligencia que ya se ha hecho por demás evidente. O sea, subordinaron la seguridad nacional a la unidad de inteligencia pública financiera de la Secretaría de Hacienda como un centro no solamente de inteligencia, un centro de operación, lo cual también es gravísimo porque se está pervirtiendo, se está desnaturalizando la función estratégica de la inteligencia financiera en un tema fundamental como es el combate al crimen organizado y el combate al crimen de cuello blanco, que al final del día es como este cancerbero, ¿verdad? Que tiene tres fauces: corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero. Entonces, estamos extraviados institucionalmente. La Guardia Nacional, nada más comentar en este segmento, tiene un enorme riesgo que es cifrado en lo siguiente: el 80% de los efectivos de Guardia Nacional son miembros del Ejército, y como miembros del Ejército no fueron reclutados bajo los parámetros de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que supone un criterio de reclutamiento para ingreso y permanencia que tiene que ver con el certificado policial y el control de confianza. Es decir, tenemos 80,000 guardias nacionales sin control de confianza en las calles. Todos recordamos lo que pasó con el caso del grupo de los Zetas, que era el brazo operativo, el brazo armado, el brazo de operación del Cártel del Golfo, y que eran exmilitares todos ellos, ¿verdad? Capacitados y con altas capacidades logísticas. En el caso de nuestra Guardia Nacional, yo no quiero ni siquiera pensar que pudiese haber algún tipo de relajamiento en la integridad de la corporación, porque no tienen estas correas que sí tienen las corporaciones civiles, porque así fue diseñado el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ya hace unos días veíamos en redes sociales elementos de Guardia Nacional extorsionando pequeños comerciantes. Okay. Mucho cuidado con eso, porque si el cuerpo castrense que está desplegado a nivel nacional tiene esos riesgos, vamos a ver quién va a ser capaz de controlar. ¿Te parece que hubo un retroceso el hecho de que hayan pasado la seguridad nacional, en específico la inteligencia, que está normada por la Ley de Seguridad Nacional, porque además no le han reformado la ley en ese sentido? ¿Te parece que fue un retroceso haberla subordinado? Primero cambiarle el nombre, de hecho le quitaron el Centro Nacional de Inteligencia, adiós Seguridad Nacional, y luego subordinarla a Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Te parece que fue un retroceso importante? Mira, tienes razón, la ley no se ha cambiado, digamos, la funcionalidad y los objetivos son los mismos. Ahora incluso hasta le están dando facultades para investigar factureros, ¿no? O sea, a ese grado de desenfoque estamos llegando. Pero yo creo que en el fondo no se entiende lo que es un riesgo de seguridad nacional. Okay. ¿No? Y eso para mí es muy delicado porque lo estamos viendo. Hay los dos tipos de riesgo y son riesgos, desde luego son concomitantes, pero cada uno ocupa distintos mitigantes y distintas acciones. Vamos, en la política de seguridad de este gobierno se hizo a un lado la necesidad fundamental, primaria y única de una gran reforma policial. Esto es lo que México necesita, es lo que México requiere, el concluir la reforma policial de cabo a rabo, desde la federación hasta el último de los municipios, reforzamiento, robustecimiento, recursos, capacitación, lo que tú has comentado y Emilio también, derechos humanos. A ver, en el ejército el programa de derechos humanos es inexistente. Y ya con eso, han incluido en la currícula y desde luego se hacen esfuerzos por parte de los titulares de poder plantar una buena cara, pero no olvidemos que México está también siendo observado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro. Muy bien. No, pues muchas gracias, estimado Jorge Alberto. Vamos a continuar ahorita con este tema porque creo que es importante tocarlo. Doctor Emilio, hemos visto que en estos años la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el huachicol, de hecho hay una cifra ahí de que se han atendido más de 800 casos de tomas clandestinas, cosa que no se había hecho en ningún gobierno. Pero también y todas estas acciones encabezadas, como bien lo dijo Jorge Alberto, encabezadas por el ejército o por la Guardia Nacional, que en realidad es ejército, nada más les ponen un brazalete que dice GN, pues ya se convierte en automático Guardia Nacional, cuando todos sabemos que son miembros de las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay algo que nos preocupa a muchos ciudadanos. La verdad es que en confianza institucional, en las encuestas que se hacen normalmente de confianza institucional, las Fuerzas Armadas siempre salen hasta arriba, o sea, son las instituciones en las que más confianza la ciudadanía tiene. Y pues esto se ve por la tradición, la historia, un ejército desplazado, de origen popular, etcétera, tiene labores más de índole social, en fin. ¿No te parece, y te lo comento porque lo escuché de alguien, de otro comentarista que lo dijo, que pareciera que esta administración, no quiero decir en particular el presidente, esta administración se cuelga de la buena fama que tienen las Fuerzas Armadas y entonces la satura de una serie de actividades porque ayer, de hecho, los aplausos que se arrancaron, pues de los pocos que se arrancaron, pues 2 fueron en concreto para las Fuerzas Armadas, cuando se hizo mención de Fuerzas Armadas. Pero no se corre el riesgo de que con este gran desgaste y que esta lucha contra el crimen organizado, que la verdad no le vemos, bueno, por lo menos los ciudadanos de pie creo que no le vemos final, termine por minar una de las instituciones más importantes del país. No, desde luego que hay un riesgo. De hecho, en algunas lecturas de carácter político, dado el estilo personal de gobernar que tiene el presidente en términos de concentración de poder y en términos de no aceptar una especie de competencia entre los grupos, incluso afines a él, y buscar un predominio muy personalizado, muy al estilo del culto a la personalidad del gobernante en turno, dicho de esta manera, él miraría a las Fuerzas Armadas como su principal competencia.
Es decir, habría que disminuir, y esta es la perversión de la situación, su efectividad en términos del tratamiento de los temas que les corresponde. Y entonces, esta amplitud, construyen lo mismo, Tren Maya, aeropuertos, siembran arbolitos, distribuyen libros de texto y al rato van a distribuir las vacunas. O sea, no lo pierdan de vista, porque lo que se está visualizando ahorita es que no hay una estructura en términos de un ente de salud que lo pudiera realizar con la efectividad que se les pediría. No, en realidad sí hay un desgaste, y es un desgaste no siempre bien visto por las propias Fuerzas Armadas. La verdad, en esa lógica se decía, pues tienen que bajar el rating ustedes para que el presidente suba y se mantenga como único ente. Ese era un tema. La otra lectura es, sí tiene razón lo que nos ha dicho Jorge Lara en este momento, es, por ejemplo, el tema de los gafes. Fueron 200 gafes que armaron los Zetas y nos generaron un hoyo en la estabilidad y seguridad del país. Ahora, en términos reales, no eran oficiales de alto nivel, pero sí tuvieron la capacidad de generar un grupo paramilitar y un grupo muy fuerte y muy intenso dentro de la propia delincuencia organizada, con daño a las estructuras del poder militar y del poder policial. El tema ahora, y esto lo mencionaba y no hay que perderlo de vista, es que con una mala decisión de carácter laboral que generó la salida de muchos de los policías federales, vamos a denominar la mitad para irnos en números más o menos cerrados, la mitad de los policías federales, 12,500, que fueron eliminados de la estructura por distintas razones, en términos de incorporarlos a la Guardia Nacional, 12,500 personajes que tienen la capacidad de fuego, que conocen la logística, la operatividad. No quiero pensar que todos hayan sido tocados por la narcodelincuencia, ni mucho menos, pero vamos a ir a una aventura. La tercera parte o la sexta parte, 2,000 o 4,000 de estos policías con pleno conocimiento de la situación, de las áreas, del tratamiento, de los operativos. Imagínense lo que nos puede generar, y todavía no medimos muy bien las consecuencias, si lo que hicieron 200 gafes, 10 veces, vamos a denominar, no 10 veces, o sea, 2,000 policías, nos está generando un hueco que no hemos medido ni hemos dimensionado en términos estrictos. Ha sido un tema que hay que señalar a nivel de sociedad, de distintos organismos, porque traemos un problema ya no latente, manifiesto. Miren ustedes, y lo decía muy bien Jorge hace un momento, y por eso insisto, el tema de la UIF, los recursos que hay. Bueno, todo el mundo aplaudió esa posibilidad de encuentro entre las distintas instancias de inteligencia naval, militar, policíaca, fiscal, todo ello alrededor, digamos, de un proyecto, no quizás de unificación, pero sí de intercambio de información que rompiera el viejo modelo de departamentalización y compartir realmente información para realizar operativos en términos de dónde se estaba moviendo el dinero, los recursos. Bueno, no, eso no ocurrió hasta que ha habido los manotazos de nuestro vecino del norte, que se tuvieron que hacer el tema de las cuentas bancarias, que se tuvieron que hacer una serie de operativos, subir los costos en este momento de los objetivos que comentábamos al inicio como personajes perfectamente identificados y señalados, y que nos ha llevado a esto que tú bien mencionabas, Edgar, sobre una pérdida entre el 20 y el 25% del territorio nacional, y nos está llevando también a un modelo de narcopolítica cercano al 40%. Estos números no solo lastiman, están generando en un ambiente de crispado por la competencia electoral en el que ya estamos, pues se vuelve realmente un caldo de cultivo que puede incendiar la pradera desde distintas maneras. Este es uno de los temas muy fuertes, muy importantes,
que no hay que perder de vista en términos de esta evaluación de los riesgos, que la propia UIF hizo su avanzada en términos de lavado de dinero, de las cuentas bancarias, de los recursos que estaban atendiendo, pero se distraen los recursos. Cuando no distraemos a la Guardia Nacional en temas de policía migratoria, los estamos distrayendo en la operación de realizar construcción. ¿De qué? Construcción de lugares para su habitación. Y esto que se ha trasladado bien ya incluso a las Fuerzas Armadas, pues claro que distrae el objetivo y el sentido fundamental en términos de protección, no de valores más importantes que la vida humana, creo que en términos de soberanía y de lucha que se está generando con grupos más fuertes. O sea, en este momento los estamos llevando, por ejemplo, ya los llevamos a las aduanas, ya los estamos llevando a otros temas que, he dicho con respeto, puede haber problema de corrupción, puede haber otras dificultades, pero estás desaprovechando los activos que has tenido para mantener esta especie de trinchera bajo control de la delincuencia en términos de los tráficos que hay, que es delicada. El presidente, los datos que dio ayer en términos de seguridad son espeluznantes. Yo no sé, y ya no podemos echarle la culpa a nuestro buen amigo Durazo ahora que anda en otros menesteres, pero la verdad no puede ser. Es una irresponsabilidad. Yo veía los números que estaba señalando, ya le bajamos, ya estamos mejorando, esto ya se acabó, y de verdad cualquier nota que veamos en términos de seguridad y de justicia es delicadísima, ¿eh? Ahorita tendremos la ventaja de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que están abocados al tema de la transición político-electoral en cambios de gobierno, pero ellos ya están trabajando la ruta a seguir en el caso México. Yo no sé si vayan a seguir el viejo modelo de Obama o el viejo modelo que traía ya Hillary en términos del manejo con el caso mexicano. Ahorita estamos tratando de leer esas pistas, pero miren, ¿a dónde nos lleva? El caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el caso del secretario de Seguridad, ustedes recuerden que no está muy lejano, bueno, ya un atentado a uno de los hombres con mayor seguridad, vigilancia y cuidado en la ciudad capital, pues ¿cómo nos deja a todos los demás? En estado de indefensión, ante la delincuencia. La trata de personas, de verdad, está brutalmente. Quienes están trabajando en el circuito del Bajío, de la zona de Tlaxcala, que ustedes bien conocen, realmente están espantados en términos de terror, porque el tema se incrementó. Con la pandemia no disminuyó la delincuencia, se concentró en un portafolio de actividades, vamos a llamar, permítanme decirlo así. Sí, la analogía. ¡Qué bruto! O sea, el tema ya no es del derecho de piso, el tema de ciberseguridad o ciberinseguridad creció. Entonces, los frentes son muchos, hemos distraído los recursos, sobre todo los capacitados, en otras tareas que creo yo debiéramos de mantenerlos en este tema de la delincuencia y de los objetivos, y el costo va a ser mucho más grave. ¿Por qué razón? Porque estamos desperdiciando los recursos que tenemos, incluidos los de la UIF, que no se comparten, esta inteligencia financiera que yo siempre les he dicho, oigan, ayuden a las Fuerzas Armadas, a las áreas de inteligencia, para darle seguimiento y continuidad. Entonces, es un tema delicado, de inteligencia, de operación, de estrategia, de actividad, y yo insisto mucho en ello, de decisiones del poder político en el nivel más alto, es decir, con nuestro inquilino en Palacio Nacional. Doctor, pues nos planteas un escenario muy problemático, muy complicado, prácticamente es una caja de Pandora lo que nos acabas de comentar de la dificultad y del problema tan grave que vive el país. Y en este sentido, Jorge, yo te preguntaría, que también va a ser la misma pregunta que le voy a hacer al doctor Emilio Bizarretea, con tu experiencia en la administración pública, en el ámbito académico, parafraseando a Lenin, ¿qué hacer ante este escenario? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo sé que a veces es muy fácil decir lo que se tiene que hacer, pero en una situación tan compleja yo creo que el gobierno necesita toda la ayuda posible. ¿Hacia dónde debe de girar la política gubernamental en este combate al crimen organizado, en esta búsqueda de la pacificación del país?
Bueno, desde luego, pues creo que son muchas cosas que hay que emprender. Creo que la reingeniería o el retorno a un perfil policíaco civil de la Guardia Nacional, como quiera que se llame, es una de las tareas principales. Yo creo que hay que hacer una transición al interior, una reconfiguración hacia mandos civiles urgente. El mando civil no es un capricho, el mando civil de ninguna manera es desdeñar el mando castrense, sino que es una impronta de legalidad, es una impronta que te va a dar credenciales tanto internas como internacionalmente para legitimar tus tareas. Ahorita es el hecho de haber recurrido o echado mano del ejército en tantas tareas y de manera tan desmedida, deslegitima lo que se pueda estar realizando y genera más bien un pasivo del Estado mexicano en materia de derechos humanos en general. No hay que olvidar que también se hizo esta reforma del artículo 19 constitucional para ampliar la lista de los delitos de prisión preventiva oficiosa, que es paradójico que un gobierno que viene a representar una opción política pues liberal de izquierda, una de sus principales reformas haya sido contrarias a los parámetros universales de derechos humanos conforme al principio de presunción de inocencia. Se hubiese más bien esperado que la eliminaran quizás de la Constitución. Y de eso me voy a otros temas institucionales muy urgentes. Desde luego yo reflexiono sobre el tema de la Fiscalía, habiendo sido yo miembro de la Procuraduría General de la República, y por ahí hay un dicho que una vez que eres miembro de la PGR, siempre eres miembro de la PGR, aunque egreses, ¿no? O de la Fiscalía. Y yo desde luego coincido, hay un amor, hay un cariño a la camiseta. Pero creo que la autonomía que ya está viviendo la Fiscalía es una autonomía que no tiene asideros, que no tiene contrapesos, que genera quizás hasta un vacío en derredor de sí, porque no tiene los mecanismos de coordinación, por ejemplo, que platicamos que es crítico, de los más críticos para mi gusto, con la UIF. Fíjate, por ejemplo, se entrega el informe del presidente, el informe de labores, en tiempo y forma, pero antes, con el informe, venía el anexo de Procuraduría y por lo menos se podía cotejar, ¿verdad? Lo que hacía Seguridad Pública con lo que hacía Fiscalía, porque son contrapartes, es el 1 y 2 de la investigación del delito. Ahora llegó el informe del presidente y aún no tenemos como sociedad la información de la Fiscalía. Gravísimo. En este último año. Entonces, estamos en un vacío grave de resultados para cotejar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo regular, qué es lo que falta, etcétera. Se habla de una nueva ley de Fiscalía, significa que se perdió tiempo con una mala ley que nosotros advertimos que iba a ser la primera ley orgánica, pésimamente redactada, pésimamente planteada, y ahora el tiempo nos da la razón de que esa no era la ley adecuada y probablemente en próximas semanas veamos una nueva ley orgánica de Fiscalía. Y esto lo amarro con otro tema que me parece fundamental y que está ausente en el tema de seguridad y justicia, y me refiero a los controles democráticos. Cualquier Estado de Derecho que se respete y que se dé a respetar tiene que contar con un modelo de controles democráticos de sus fuerzas de investigación y de su fuerza de tarea de judicialización, ¿sí? ¿Para qué? Para darle transparencia, rendición de cuentas, respeto al debido proceso, respeto a los derechos humanos en todos sus tramos. Y al contrario, estos 2 años han sido de un constante desmantelamiento de los controles democráticos. No en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no hay rendición de cuentas del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un liderazgo, una forma de liderazgo propagandístico y retórico que está muy lejano de ser información pública, que está muy lejano de ser transparencia proactiva y que más bien tiene que ver con una agenda de orden político partidista que no nos permite a los ciudadanos cotejar objetivamente en dónde estamos en cada tema. Y las instancias privilegiadas con el mandato histórico constitucional al efecto, que son obviamente el Congreso de la Unión, Poder Judicial y recientemente órganos autónomos, están borrados del mapa.
estamos en una circunstancia de concentración de poder que en todos los temas es delicada, que en todos los temas, en el tema presupuestario, en el tema educativo, pues es compleja y es problemática. Pero en el tema de seguridad y justicia, en donde lo que se requiere es un seguimiento puntual, una participación ciudadana, no hay que olvidar que lo que legitima la agenda y la acción de política pública de seguridad y justicia en cualquier país es la ciudadanía. Y aquí ni ciudadanía ni representación popular están totalmente omitidos de la ecuación. Entonces, esto nos deja a quienes nos interesa el tema, a colegas expertos como Emilio y otros, platicando en foros, en claustros académicos, pero y quizás en los diarios de circulación, pero esto no baja a quien verdaderamente debe ser quien genera la legitimidad, la crítica y la presión, que es la población en general, la sociedad. Sí, se queda como un tema para intelectuales, ¿no? O sea, de una pues clase sí, académica privilegiada. Para quienes tenemos el gusto por analizar las cosas bien o mal, pero no es un tema de la República, no es un tema central en la República, al haber omitido, al haber marginado. Y esto no significa necesariamente que no haya un partido hegemónico, un partido mayoritario en el Congreso, sino que el partido mayoritario asuma su responsabilidad como contrapeso. Por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, pues no tiene ningún ambaje en salir a establecer líneas críticas, y eso no le quita que sea diputado del partido del presidente, ¿verdad? Pero vemos que muchos diputados de la mayoría no tienen quizás idea de que su tarea primordial es la exigencia de cuentas y los controles democráticos, que, insisto, están totalmente abatidos y que así estamos siendo observados a nivel internacional además. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Todos los planteamientos que nos haces son muy importantes, pero además también muy preocupantes, ¿no? Porque se pone en riesgo a todo el sistema democrático de nuestro país. Pero bueno, doctor Emilio, la misma pregunta: ¿qué hacer? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? No quisiera decirlo de esta manera, pero hemos llegado en muchos temas, incluido el de la seguridad, ¿sí?, a un punto de decir, sálvese quien pueda. Y permítanme que lo diga de esta forma, lo más clara y sencilla posible. Hemos pasado del tema de la seguridad y también el tema, vamos a decir, de las aristas que están vinculadas a esta inseguridad, de la ignorancia, de la inexperiencia a una incompetencia. ¿Y en qué podría basarme en este sentido? Mire, la creación de nuestras estructuras en las instancias de seguridad nacional no es un tema fácil, porque existe un basamento institucional que hay que fortalecer antes de pretender desaparecer. Lo que bien dice Jorge, por ejemplo, sobre el Exisen, ahora el CNI, ha dejado mucho que desear porque pareciera ser que cambió sus objetivos fundamentales. Bueno, amén de la discusión sobre la Agenda Nacional de Riesgos, por ejemplo, que lo dejo en segundo lugar, no ha surgido aún el programa de la seguridad nacional. Esto es inusitado y de verdad, no porque un programa o un plan nos vaya a resolver las dificultades que ya existen, pero sí te da una orientación. Mira, la verdad es que la planeación y menos aún la planeación estratégica no es el fuerte de la administración. Eso ya lo traemos, lo damos por sabido. Pero por ejemplo, en términos de documentos rectores, el malabarismo que se hubo de realizar en los programas sectoriales, tanto de defensa como de marina, como de la propia seguridad pública, para adaptarse al Plan Nacional de Desarrollo en cuestión muy precisa de los objetivos, fue muy compleja y fue desafiante, porque era cómo acomodar en términos estrictos las diversas políticas que ya venían con todos los señalamientos críticos que puedan tener, pero que te daban cierta claridad en la coordinación y hasta en la contención y disuasión de estos enemigos públicos que tienen que ver con la narcodelincuencia.
quizás es la cúspide en este momento del problema, pero también hay que decirlo, el presidente nos ha dado malas señales cuando pareciera ser que el factotum del poder por encima del poder presidencial que trae o estaba en la presidencia, que ya está a punto de cambiar en Estados Unidos vía el presidente Trump, o estaba en un hegemón que estaba vinculado a los cárteles. Y no solamente es el tema del cártel Jalisco, del cártel Sinaloa, sino pareciera ser que había una especie de liberación, de un liberalismo delincuencial. Déjalos hacer, déjalos pasar, no los persigan, no haya un atentado. Pero esto, en términos reales, esta inexperiencia, esta incompetencia fundamental, ¿a dónde nos llevó? A que perdimos respeto, a que perdimos confianza, a que la sociedad trae un confinamiento que va más allá del tema del coronavirus, porque es un confinamiento por la inseguridad. Olvídate del confinamiento económico que está implícito. Es decir, hoy cualquiera que salga en la noche, y no estoy pensando en lugares muy delicados, por zonas está echando un volado en términos de saber si vuelve a su casa con la tranquilidad que debe tener cualquier persona. El tema de los feminicidios, por ejemplo, que había calado ya en las manifestaciones de nuestras mujeres, de todas las mujeres en este sentido, es un tema delicadísimo. La pandemia ahí sí le vino como anillo al dedo a la estructura de gobierno en este tratamiento, pero esto está a la vuelta de la esquina. O sea, por donde quiera que le veamos, por ejemplo, más allá de lo lastimoso, grave y delicado que es la trata de personas, de veras, yo he estado viendo y revisando datos ahora que han surgido, es apabullante. Y la actitud, ¿qué es lo que dice? El modito, permítanme que lo diga así. A veces uno lo señala, yo de verdad, y perdón que lo diga así, creo que el presidente es muy, muy inteligente en muchas cosas, trae un pulso político, pero en estos temas lo pierde. Su olfato, su instinto, lo trae ubicado en la elección, no en los temas fundamentales de política nacional y en términos de la política de seguridad. El tema de la justicia, que bien conoce Jorge y nos lo ha señalado, traemos dificultades. El tema de coordinación con los gobernadores, con los otros niveles de gobierno, lo traemos perdido. En este momento hay un conflicto en la federación para tratar simple y sencillamente un acuerdo fiscal que no debiera de generar tal dificultad para poder realmente entregarse y hacer la coordinación a los dos temas o a los tres temas que son críticos, que son las crisis en este momento. La inseguridad, el tema, el no poder tratar adecuadamente la salud, están poniendo en riesgo a todos los mexicanos. Insisto mucho en ello. Traemos tantos muertos, ¿sí?, a nivel de la pandemia, o más que los que traemos arrastrando en términos de la inseguridad. Es decir, es una competencia malsana, perdón que lo diga. ¿Y cuál es la solución? La solución que acaba de salir, que ustedes recordarán muy bien, le ha puesto precio o valor, si me permiten, a lo que cada mexicano cuesta, 11,400 pesos por cada sujeto que fallezca en el seno de una familia. Uno nada más. Mira, lastima, perdón que lo diga así, no es la malsana intención. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, perdóname, todo el mundo lo dice ahí con todos los teóricos del mundo, la resiliencia, sí, pero pareciera ser que no se mueve el basamento institucional que tenemos, de veras que existe todavía. O sea, si tenemos problemas en los fideicomisos, en las instituciones, en los sujetos que acompañan al presidente, y hay un problema en la uña de un pie de un organismo, pues no te cortas el pie, tratas de encontrar una solución a estas dificultades, porque dicho así, y aquí sí en el contexto del sistema político mexicano, mi querido Edgar, que tú conoces y dominas, no, pues ya se acabaron los 2 años de echarle la culpa a todos que traía el sistema, ya están los 2 años de va para adelante su obra, y bueno, le va a quedar 1 año y medio para dar
la sucesión y se acabó. Pero con todo respeto dicho, a mí me parece que se perdió ya esta administración y el gobierno casi ha terminado o está dando por cerrado los verdaderos temas que no se han cerrado, que no están resueltos y son tan críticos como los que hemos mencionado, Jorge, aquí, tú mismo, Edgar, y quiero decir, Gracias. este tema a mí me preocupa ya, nos rebasó, no hay manera, no hay sujeto, no va a ser la Guardia Nacional, no son las Fuerzas Armadas. Yo en su momento dije que era un proyecto interesante, descuidamos las policías, descuidamos la formación y capacitación de recursos humanos, los que se reclutan en la Guardia Nacional, les das una chainadita, dicen en mi pueblo ahí, de 3 meses para que ya entren a eso. Pues no, por eso hay el problema de la puerta giratoria que conocen, pues no pueden llenar este informe policial que necesitan. O sea, y no estoy hablando de su capacitación educativa. No están preparados en ese modelo y ellos lo saben. Entonces, estamos, y por eso le decía al principio de esta intervención, en estado de indefensión, sálvese quien pueda. Sí, se oye grave el escenario, pero híjole, de veras que esperemos que pronto encontremos luz en el camino y que el gobierno haga caso a los expertos como ustedes en esta noche. Y bien, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, les agradecemos a todos su paciencia, pero sobre todo que nos estén acompañando. Yo te pediría, Jorge, por favor, una breve conclusión sobre este tema, ¿cuál es el derrotero, cuál es el futuro? Bien, pues estamos en un contexto preelectoral, vamos a unas elecciones que, bueno, al final del día sabemos que el contexto político también define líneas y define programas y define destinos al final. Va a ser una elección compleja, va a ser una elección en donde el gobierno, pues ya lo dijo, el presidente ya no tiene ningún empacho en ponerse, en lugar de ser árbitro o de ser espectador más bien, que ni siquiera árbitro, pues ya se bajó a jugar, ¿no? Ya se bajó a las patadas, lo cual es un enorme otra vez riesgo para la democracia y pues para el destino inmediato del país. Ojalá que él pueda recapacitar y que el INE o las instancias correspondientes puedan llamarlo al orden y efectivamente él acate su mandato constitucional. Viene una campaña muy, yo veo acalorada, ahora con el componente de la prisión preventiva oficiosa. Va a ser muy común que haya denuncias y guerra de denuncias de todos los candidatos y partidos políticos entre sí, porque una simple denuncia va a significar la privación de la libertad ipso facto para candidatos, servidores públicos, operadores políticos y demás, lo cual va a generar un ambiente pues poco propicio para un diálogo plural. Entonces, sabemos lo que significa espacio de campaña. Después del resultado electoral vamos a ver cómo queda el resultado, pero es muy importante el advertir qué propone cada fuerza política, y yo creo que la solución está en retomar el programa de una necesaria reforma policíaca que regrese a los mandos civiles, que regrese a la formación, que regrese a tareas que son difíciles y que son complejas, pero ni modo, no hay de otra, no hay alternativa, no hay ningún atajo, y cubrir desde luego estos riesgos que yo me he permitido advertir, sobre todo el despliegue de 80,000 miembros del Ejército y de la Marina, sobre todo de Fuerzas Armadas castrenses en general, sin un esquema idóneo como es el que ya se dispuso en la Ley General de control y de certificación policíaca, porque no solamente puede ser vulnerador de derechos humanos, es vulnerador de debido proceso, es vulnerador de capacidades investigativas, es vulnerador de un contexto general de cumplimiento de nuestro país de los convenios internacionales, y entonces hay mucho en juego si no se hace esta reconversión. Y pues recordar, ¿no? Como un simple detalle, no tenemos todavía secretario de Seguridad o secretaria de Seguridad, está en el limbo. Está en el limbo. ¿No? Tal parecería que vivimos ahora sí que en Dinamarca, ¿no? Sin seguridad. Oye, Jorge, abusando de tu gentileza, aquí hay una pregunta del público, a ver si rápidamente nos la puedes ayudar a contestar. Dice Fegesar, ¿por qué en ciertos estados ha bajado el número de homicidios dolosos en comparación con otros años, pero en otros estados
ha subido. ¿Qué factores están influyendo en esto? No, pues es toda una tesis esto. Pero bueno, algún piso que bueno, hay fenómenos coyunturales que tienen que ver con rutas de trasiego, por ejemplo, el esquema de robo de hidrocarburos y su distribución en el Bajío, que además implica rutas de distribución de droga y otros mercados ilícitos hacia el norte, significa que a veces se cierran algunas rutas y se tienen que abrir otras rutas, o rutas emergentes en el Pacífico rumbo al norte, o pactos o de pacificación en algún lugar, que bueno, al final del día, pues esto hay que advertirlo en patrones más bien anuales. Estamos cerrando los 2 años de gobierno con más de 65,000 muertos, más los 300,000 que dicen las cifras no oficiales de COVID, pues podríamos llegar en un momento dado el próximo año a una cifra de, si no cambian las cosas, de 450,000 muertos en 3 años. Qué terrible. Este es el tamaño del desafío. Qué terrible, qué terrible. Maestro Jorge Alberto, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te puede buscar el público? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde puede darle seguimiento a tu trabajo académico? Yo soy un tuitero muy furibundo. Tengo mi cuenta de Twitter, es @JorgeLara1. Okay. Ya sabemos que a partir de ahí se pueden establecer mecanismos de comunicación. @JorgeLara1, con mucho gusto y a sus órdenes. Y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por las luces, te agradecemos muchísimo. Doctor Bizarratea, por favor, un comentario final, si eres tan gentil. Fíjate que la conversación y el seguimiento en redes con Jorge Alberto es muy interesante, porque cuando uno cree que está acotando y llegando a una base, pareciera ser que se amplía el diapasón. Y eso es muy importante, Jorge. Mira, los que te seguimos y vemos esos comentarios que tratamos de mantener a veces este dato, fíjate, y el tema que no tocamos, y nada más lo voy a dejar aquí, el asunto del fentanilo y los drones que se están utilizando es gravísimo, no por la presión estadounidense, que en sí, desde luego, es importante y delicada, pero ahorita que decías, el caso de los muertos, por ejemplo, de estos 65,000 y 300,000, mira, en términos de la campaña en la que ya estamos inscritos y los señalamientos que se van a generar en una oposición, si la oposición, vamos a llamarle en este momento, logra posicionar los muertos de Andrés Manuel, híjoles, nos vamos a meter en un verdadero conflicto doloroso. Lo que sí me queda claro es que el rating sí ha bajado. En este momento yo no me atrevo a decir, como decía el presidente, estoy arriba del 71 y voy a ganar 2-1. Me cae que mis respetos, como yo sí creo en las instituciones, lo escucho. No, yo sí lo escucho, pero ya no puede seguir. Lo primero que necesitamos en este negocio son datos duros, diagnósticos serios, con datos duros, no los que yo tenga, los datos que pueden ser comprobados por cualquier analista, por cualquier lector, por cualquier interesado. Y ese es uno de los riesgos al que el presidente nos puede llevar en la confusión del manejo de datos. La creación del índice de bienestar que ha propuesto a mí me trae muy preocupado, porque la acotación, por ejemplo, algunas tareas del INEGI o la disminución de cierto respaldo a organismos con cierta autonomía para generar datos, nos va a meter en un problema a la larga. Aunque los podamos obtener a nivel internacional, son señalamientos ya muy fuertes, muy delicados para este tipo de análisis. La verdad, yo no deseo el tema, ahorita que mencionaba Rosa Isela, ya tiene que dejar esa parte del COVID en este momento, porque el tema de verdad no deja, no te da tiempo, no te da oportunidad, y va a ser rebasada y superada por los acontecimientos como está ocurriendo en general en muchos problemas. No lo deseo, porque nos va a ir mal. Oye, doctor, a ver si nos puedes ayudar rápidamente con una pregunta. Dice Mariana Alc, ¿alguna vez se desarticulará el narcotráfico en México o ya está demasiado arraigado el problema? No hay una fórmula que quisiéramos nosotros señalar por una ruta o una acción. Cuando, digamos,
construimos nuestras policías o las reconstruimos, es en un mediano o largo plazo. Cuando tenemos autoridades locales con cierta responsabilidad de compromiso, de pronto se generan conflictos a nivel de federación. Cuando estamos avanzando con un discurso más o menos conciliador para la intervención de los distintos niveles y poderes, de pronto revienta. Entonces, ¿a qué le tenemos que apostar aquí? Sí hay una necesaria toma de conciencia de la sociedad, pero también el primer respondiente sigue siendo el gobierno. Y el gobierno, en esta vertiente amplia de Fuerzas Armadas, de Sedena, de la Secretaría de Marina, de la propia Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, tienen que entrar. Pero también la otra parte, la parte del Ministerio Público, la parte de la Fiscalía, que bien decía Jorge Alberto, el tema de las cárceles, otro que no tocamos, digamos, no hombre, es de miedo. O sea, los abogados que están litigando en este ambiente ahorita, híjoles, de veras, es una tensión tan grave, y cuando se echó a andar esta especie de amnistía que quería, mira, sí puede ser sentimental y emotiva, pero creo que el sentido que se le está dando no va a lograr calar en la solución del problema que ya existe en las cárceles, que ya existe fuera de las cárceles, que hay call centers dentro de las cárceles para generar este tipo de problemas del abuso en términos del manejo de datos personales. Sí, yo no veo una sola línea, no es tampoco solamente el presidente, es todo un efecto cascada en distintas instituciones y hay que fortalecerlo ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Emilio Bizarratea. Rosales, ¿dónde te pueden localizar en redes sociales? Ahí estoy a la orden. No tuiteo tanto ahorita como Jorge, pero lo debo de decir, allí estamos en @ebizarretea y a la orden. Muy bien. Muy bien, no, pues muchísimas gracias a los dos, agradecerle a Gustavo Granados, puso aquí soberana estupidez legalizar la mota acá en México, el gobierno tiene armamento y poder para acabar con el narco, no lo hace porque el peje y su familia están metidísimos en ese negocio. Bueno, muchas gracias Gustavo por tus comentarios, a todo el público que nos está mandando sus comentarios, a la gente que nos sigue en YouTube, a la gente que nos sigue en Facebook, agradecerles y por supuesto agradecerles a nuestros dos invitados su tiempo, sé que andaban muy ocupados con múltiples actividades, pero creo que quedaron muchos temas pendientes y nosotros los estaríamos convocando, los estaríamos invitando para que en otra ocasión nos pudiesen acompañar lo más pronto posible para seguir discutiendo todos los temas que ustedes acertadamente han señalado que quedan pendientes, pero sobre todo agradecerle a nuestro público su gentil atención y que nos estén siguiendo y nos vemos el próximo miércoles aquí en Rúa TV en su programa Contracara. Reciban todos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Jorge, Edgar, y a todos los colaboradores de este generoso programa. Gracias. Gracias. Muchos saludos a todos. Cuídense. Gracias, muy amables.